Dice así la palabra de Dios de la manera siguiente en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar, dice, en nuestras lenguas las maravillas, diga conmigo, las maravillas de Dios. Tome su lugar. La semana pasada estudiamos la primera parte de esta enseñanza. Bueno, llevamos como dos, ¿verdad? Y realmente, cuando pensamos que vamos a terminar, siempre sale algo nuevo. La promesa del Espíritu Santo fue profetizada por diferentes profetas en la Biblia. Uno de los mayores exponentes fue el profeta Joel. Dijo: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda, ¿qué? Sobre toda carne. Uno de los últimos profetas que profetizó fue Juan el Bautista, Mateo, primeros capítulos. Dijo: yo os bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, dice, Él los bautizará con Espíritu Santo. Él los bautizará con Espíritu Santo. Jesús, antes de irse para el cielo, le dice a los discípulos: no se muevan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Entonces Jesús fue el último exponente de esta profecía. Le dice: no se vayan de Jerusalén hasta que sean, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, la llegada del Espíritu Santo para morar en una persona fue dada, fue pronunciada, fue profetizada como promesa. Diga conmigo, promesa. ¿Y qué es una promesa? Es garantizada. Es algo que es garantía absoluta. Claro, a nosotros ya no nos creen nada. Mira mi hijo, mañana te voy a dar los $100. Llega mañana y ni a 50 llegó. ¿Sí me está escuchando? Pero cuando Dios promete algo, es garantía. Amén. Es por eso que Jesús no le dio ninguna otra recomendación. Jesús no le dice: vayan a Jerusalén y quiero que estén orando, orando, orando y ayunando. ¿Está escuchando? Como mucho cristiano ora y ayuna para ser lleno del Espíritu Santo. Jesús no dio ese mandamiento. Él hubiera sido específico, como siempre lo es en otras doctrinas, en otras enseñanzas, en otros mandamientos. Jesús dice: orad para que no entréis en ¿qué? En tentación. Entonces, si usted quiere ser un cristiano fortalecido, tener fuerza para decir no al pecado, usted sin oración no puede tener esa fuerza. ¿Sí me está escuchando? ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Que la oración te va a dar la fuerza, la fortaleza para decirle no al pecado. En otras palabras, para tener dominio propio. El mundo no tiene ese dominio propio, solamente aquel que ora. Porque la Biblia lo dice. Jesús lo dice. Pero en cuanto a la promesa del Espíritu Santo, Jesús le dio claras ordenanzas a los discípulos: vayan a Jerusalén y quédense ahí hasta
que sean llenos. No le dice, vayan, oren y ayunen para que reciban el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa era una promesa. Yo le hice una analogía, ¿verdad? Si yo le digo a mi hija mayor, mi hija, te prometo que te voy a dar $10. Ella no tiene que orar por esos $10, porque yo ya se lo estoy, ¿qué? Prometiendo. Ella tiene que orar por las cosas que yo no le he prometido todavía, o no le he garantizado. ¿Me explico? Por eso cosas que usted no sabe cuál es la voluntad de Dios, usted tiene que orar y ayunar. ¿Sí me explico? Pero cosas que ya Dios se lo dijo claramente, usted nada más espera. ¿Cierto o no? ¿Cuál fue el trabajo de Abraham? Esperar, porque lo que a él le dijo fue una promesa. ¿Está escuchando? Nunca usted ve en la Biblia que Abraham oró por su hijo, porque Dios no es hombre para que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta. Usted lo que tiene que hacer es creer que su promesa es fiel, obedecer, ser fiel y esperar. Entonces, esa fue la ordenanza de Jesús. Vayan a Jerusalén, quédense ahí, no se muevan hasta que sean, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Hablamos también que en el Antiguo Testamento muchos hombres de Dios como Moisés, como Josué, como Gedeón, como Sansón, como David, fueron hombres llenos del Espíritu de Dios. Pero la Biblia claramente especifica que el Espíritu de Dios venía solamente en los momentos que ellos iban a hacer algo sobrenatural, o algo que se requería, mi amado hermano, de la obra del Espíritu en sus vidas. Por ejemplo, cuando David iba a una pelea, a una batalla, David necesitaba el Espíritu de Dios que viniera sobre su vida. Amén. Y el Espíritu de Dios venía temporalmente sobre él, sobre todos aquellos hombres de Dios, mi amado hermano. En el Antiguo Testamento así venía el Espíritu de Dios. Por eso usted lee que casi cada capítulo de Isaías empieza de esta manera: y vino el Espíritu de Dios sobre mí. ¿Se da cuenta? Porque todavía el Espíritu de Dios no había venido para quedarse. Venía y luego se regresaba otra vez. Entonces, ¿cuándo llegó el Espíritu de Dios para quedarse? En el día de Pentecostés. Hoy ya está. Hoy, ¿cuál es la promesa nada más? Perdón, ¿cuál es el mandamiento nada más para la iglesia? Sé llenos del Espíritu. Usted ya no tiene que orar para que venga el Espíritu de Dios, porque Él ya vino una vez. Por eso que hizo ruido el Espíritu de Dios una sola vez. Y ahora cada vida que viene llena de pecado a confesar a Cristo como su Salvador, desde ese momento, mi amado hermano, escuche esto, el que tenga oídos, el Señor, esta persona que viene, sea señor o señora, en ese mismo momento, mi amado hermano, esta persona viene el Espíritu de Dios, ya no tiene que ir a Jerusalén al aposento alto. Ese mismo momento el Espíritu de Dios entra a su vida, y la Biblia dice que ahora Él es templo y morada del Espíritu de Dios. Amén. Está claro, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un repasito rapidito del acontecimiento de ese día precioso, glorioso. Amén. No estuvimos ahí, pero como iglesia somos parte de eso. Usted y yo no va a tener una experiencia como esa, porque solo una experiencia de esas ha habido y no habrá más. Por eso que muchas iglesias, para que se sienta igual, le dan a la tambora, cuando están ministrando a la gente, le dan a la trompeta, todo el sonido, hermano, y la gente sale sorda, menos llena de Dios. Es un gran desorden. Yo siempre me preguntaba cuando era adolescente,
¿Por qué para la llenura del Espíritu Santo tiene que gritar el predicador para que venga el Espíritu Santo? Número uno, el Espíritu Santo no es sordo. ¿Está escuchando? Número dos, yo la Biblia que leo dice que el Espíritu de Dios les daba a ellos las lenguas, no Pedro. Era el Espíritu de Dios. Número tres, no fue Pedro quien dirigió la orquesta diciéndole a los 120, a la 1, a la 2 y a la 3, ya viene. No. Fue de repente que llegó. Ahora ya por la palabra ya sabemos en qué momento una persona es un vaso del Espíritu Santo, un compartimiento del Espíritu Santo. ¿En qué momento? Cuando la persona viene a Cristo. Lo leímos en Juan, ¿verdad? Capítulo 7, parece, verso 30. Vamos a leerlo de una vez para los que son nuevecitos acá. 7:37, ¿verdad? En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo Jesús del Espíritu que habían de recibir en el aposento alto, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún ¿qué? Glorificado. ¿Qué doctrina está dando ahí Jesús? Que cuando una vida viene a Cristo y lo reconoce como su Salvador, en ese mismo instante esa persona ya no tiene que hacer un viaje a Jerusalén, al aposento alto, y esperar ahí. Esa es la promesa gloriosa de Cristo para la iglesia. En ese momento la persona es acreedora, merecedora, mi amado hermano, de la misma presencia de Dios en su vida. Ay, pastor, pero yo quiero sentir lo que sintieron ellos. Pues váyase pues al aposento alto, a ver qué va a recibir. Se va a morir y no va a escuchar el estruendo. Se va a morir esperando, orando y ayunando, y no va a haber llamarada de fuego asentada sobre su cabeza. Las arañas le pueden caer del techo, pero no las llamas de fuego, porque eso sucedió una sola vez. El Espíritu llegó ahí y el Espíritu se quedó por siempre y para siempre. ¿Quién lo carga en su vida? Aquella persona, escuche bien, que honra, respeta a Dios, obedece a Dios, es fiel a Dios y se guarda para Dios en santidad. Porque el Espíritu, ¿cuál es su segundo nombre? Santo. Espíritu Santo. Entonces, no es para cualquiera. Muchas religiones mencionan el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero cada vez que dicen santo, lo único que están haciendo es están condenando más. ¿Sí me explico? Porque después de que salen del templo, ¿van a qué? A hacer pecado. Entonces, entre más veces usan el nombre del Espíritu Santo, más están ¿qué? Condenando a sí mismos. Porque el nombre de Dios no se puede usar ¿qué? En vano. Dios Padre es Dios, Dios Jesucristo es Dios, y el Espíritu Santo, dice Pedro, también es Dios. Cuando Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo, bajo ese mismo contexto de mentir al Espíritu Santo, Pedro dice: ustedes no han mentido a los hombres sino a Dios. Quien usa en vano el nombre del Espíritu Santo no se imagina las ascuas de castigo, de condenación que está montando en su cabeza. Aquel falso predicador que usa el altar para profetizar falsamente, para profetizar, así dice el Señor, cuando Dios no ha dicho nada, está amontonando fuego de ira de Dios sobre su cabeza. Y voy a ir más para allá todavía. Aquellas ancianas que se creen bien espirituales y andan profetizando profecías falsas. ¿Sabe qué andan profetizando? Chismes.
como alguien les contó la vida de alguien, viene y se le acerca, así dice el Señor, bla, 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 bla. Y se hacen pasar como que Dios les está revelando lo oculto de esa persona y no fue más que un chisme o algo que alguien le contó. Esas ancianitas también están amontonando ascuas de fuego sobre su cabeza si no se arrepienten. Mejor le voy a decir a la hermana, mire, la fulana tal y tal me contó esto. ¿Sí me explico? Pero que anden usando algo que alguien les contó y luego diga, así dice el Espíritu de Dios, cuando no fue el Espíritu de Dios, sino que fue la hermana Tomasa quien se lo dijo. Usar el nombre del Espíritu Santo de Dios, hermano, de esa manera es peligroso. Más de lo que usted se imagina. Amén, hermanos. Entonces, vamos a ver en detalles qué sucedió. Regresemos a Hechos. Entonces, está claro, ¿verdad? Verso 2, capítulo 2 de Hechos, dice, y de repente vino del cielo un estruendo. ¿Se da cuenta? La llenura del Espíritu Santo, grábese eso, no fue manipulada por personas. La llenura del Espíritu Santo no puede ser manipulada por nadie. Todo evangelista que va a escuchar esta enseñanza, pastor, maestro, todo aquel que se para en un altar, ningún ser humano tiene la autoridad para manipular al Espíritu Santo de Dios, a no ser que sea por dirección de Dios. ¿Sabe? Tan delicado es Dios que dice que no ponga las manos a cualquiera. No ponga las manos con ligereza. Eso significa, no ponga las manos a cualquiera. ¿Está escuchando? Si usted lee la Biblia, Jesús no ponía la mano a cualquiera. ¿A quienes se las ponía? Solo aquellos que venían humilladamente, humildemente a Jesús. Solo aquellos que venían quebrantados de corazón. Pero usted jamás va a ver que Jesús puso manos sobre un orgulloso o una orgullosa. ¿Está escuchando? Conozco muchos casos de hermanas que han quedado endemoniadas por andar poniendo manos a todo el mundo. Los demonios de aquel se le pasaron a ella. Y ahora ella y todos sus hijos en pura desgracia, en maldición. ¿Por qué? Porque andan poniendo manos sin autoridad de Dios, sin la protección de Dios. Andan en rebeldía y desobediencia. Y de repente vino del cielo. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo no es manipulado por ningún ser humano. Pedro no manipuló la llenura. Nadie. El Espíritu de Dios vino de repente. Él hace como quiere, cuando quiere, como Él desee. Y de repente llegó. Y vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cómo estaban todos? Sentados. Así quisiera que probaran los evangelistas que se llaman de fuego, a ver si verdaderamente sentados son llenos todos. Pero no, primero los ponen a correr y a cantar por 2 horas. Ya cuando están bien cansados, con un medio soplo, se caen, por supuesto. Si ya están bien cansados. Pero que lo hagan cuando estén todos sentados. Que lo hagan sin tocar una tambora, sin tocar un bajo, sin usar un micrófono, mi amado hermano. Y que nada más se queden así como estaban todos en los 120. Y si verdaderamente es el Espíritu de Dios, se va a manifestar algo ahí. Porque Pedro no gritó, no dijo nada, no dio una palabra, fue de repente. Si verdaderamente es el Espíritu de Dios que va a hacer algo, que lo haga así como Él lo hace originalmente. Y si Él nos quiere soplar a todos y aventarnos hasta la calle, yo me aviento también. Pero que sea del Espíritu. Pero yo sé que Él no va a hacer eso. ¿A poco usted va a agarrar a un hijo suyo y lo va a aventar así? ¿Verdad que no? Mire,
Esto pasó hace 15 años, 15 años. Tuve que orar por una hermana que me pidió consejo si demandaba o no demandaba al pastor de la iglesia. Llorando, se quebró la columna porque la estaban ministrando y como ella no se dejaba caer, el pastor le dio un solo empujón. Y cuando ella cae para atrás, hay cuenta que no pudo controlar su cuerpo y se quebró. Y quedó de la manera que el doctor dijo: tú ya no puedes trabajar. Escuché también por la televisión, salió en los periódicos americanos, uno de los mayores y grandes evangelistas americanos tuvo que resolver una demanda multimillonaria fuera de corte con los padres de una ancianita que cuando él supuestamente ministró la unción, 2 personas le cayeron encima a la ancianita y de los golpes la ancianita murió. Dígame si eso es del Espíritu Santo. Si eso es el Espíritu Santo, ¿para qué yo sirvo al Espíritu Santo? Si anda matando gente dentro del templo, ministrándolos. ¿Está escuchando? Y esos son casos de los pocos que yo me he dado aquí cuenta. Imagínense si cada iglesia contara lo que sucede o lo que ha sucedido. El que tenga oídos para oír. Eso es lo que yo cuando crecía me hacía tantas preguntas y no encontraba ¿qué? Respuestas, hasta que tuve que meterme a la palabra. Todos estaban, ¿qué dice? Sentados. Nadie andaba manipulando a nadie. Nadie los puso a correr y a cantar por 2 horas y agarrarlos bien cansaditos para nada más, ¿verdad? No hay manipulación. Cuando algo es del Espíritu Santo, es original. En mi país hay una corriente ahorita que les ponen, en la hora de administración les ponen un merengón, hermano, un merengue. No, mire, hermano, y olvides. Y en medio del merengue andan las hermanas y los hermanos supuestamente llenos del Espíritu. Para el merengue y se para todo. ¿Me escucha? ¿Sí me está entendiendo, hermano? O sea, ¿qué somos? ¿Robots? Estamos siendo manipulados. Estamos siendo manipulados. Mire, ya es suficiente con lo que los gobernadores nos manipulan. Suficiente con la televisión que manipulan. ¿Sabe que todas las noticias están manipuladas? Todas las noticias están manipuladas. Ya es suficiente con lo que ellos hacen, suficiente con los gobernantes de nuestras naciones que nos manipulan. Y todavía vamos a permitir manipulación dentro del evangelio. Alguien tiene que decir: no más. No más. Para más, un sacerdote de la Iglesia Católica un día dijo: no más. Martín Lutero. Pero la iglesia no, ahí está todavía. ¿Siendo qué? Manipulada. Estamos con dudas y aún en las dudas decimos que amén. ¿Sí me está escuchando? Por ejemplo, ahorita que ya viene el principio de año, ya muchos ya están preparando a ver cómo le sacan el primer mes del cheque a todos los hermanos. Manipulación. Suficiente con la manipulación del mundo, suficiente con la manipulación de la televisión, de la radio, y todavía dentro de la iglesia seguir con manipulaciones, hermano. Somos los seres más ignorantes del planeta Tierra, que en todo nos dejamos ¿qué? En la política nos manipulan, en la televisión nos manipulan. ¿Sí me entienden? Los latinos nos conformamos con que nos pongan el soccer y las novelas, ¿verdad? Con eso la gente está contenta y feliz. Y el gobierno hace de las suyas.
porque nos tienen bien manipulados, entretenidos. Hoy la iglesia prácticamente está haciendo lo mismo. Entretenimiento. No hay doctrina, no hay enseñanza, no hay solidez, no hay crecimiento. Todos piensan que se van a salvar cuando están más perdidos, mi amado hermano, que los ángeles que fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces alguien tiene que decir no más. No más. De un versículo no se puede sacar una doctrina. ¿Sí? Y ahorita iba a ver usted en Facebook, van a empezar la chorrera de semana de primicia, ¿basado en qué? En lo que antes era sombra. Las primicias era la sombra que estaba anunciando a Jesucristo, que iba a ser la primicia de todos los que resucitaron de los muertos. Hay que saber identificar qué cosas del Antiguo Testamento eran figuras y sombras de lo que ahora ya es manifiesto. Por supuesto, la santidad del sacerdote del Antiguo Testamento no solamente era una figura del ayer, es una figura para hoy también. La santidad que requería Dios antes también la requiere Dios hoy. O sea, hay que identificar por la palabra, por eso que la Biblia tiene que conocerse completamente. Saber qué era figura antes de lo que ahora ya es manifiesto, y qué lo de antes que todavía hoy se tiene que practicar. ¿Me está escuchando? En el Antiguo Testamento se practicaba la obediencia a Dios, hoy también obedecemos al Señor. ¿Por qué? Porque ambos dicen lo mismo. Pero ya ahora en el Nuevo Testamento usted no va a leer primicia. La única vez que aparece primicia es cuando Jesús se presenta como primicia de todos los que durmieron y los que resucitaron. Entonces, no podemos hacer una doctrina para la iglesia de hoy de esa manera. Pero lo hacen manipulando, torciendo las sagradas escrituras. Y la iglesia sigue diciendo amén. Amén a la política, amén a la televisión, amén dentro del culto. Aquí dice que todos estaban ¿qué? Sentados. ¿Te das cuenta? ¿Qué me da a entender a mí? Que el Espíritu de Dios tampoco no manipula a nadie. Él no espera que tú estés bien cansado para nada más medio soplarte. No. Es que ahí no sucedió nada corporal. ¿Me está escuchando? O dice ahí que Pedro se estaba moviendo. Dice ahí que Pedro se cayó al piso. Estaban sentados. Cuando venía el Espíritu Santo sobre Isaías, que es lo mismo que sucedió cuando vino sobre Pedro en el aposento alto, ese es el mismo Espíritu. No sé si me está escuchando. El mismo Espíritu que vino sobre Isaías es el mismo Espíritu que vino sobre Pedro. Ahí no dice Isaías, y vino el Espíritu de Dios sobre mí y me quedé temblando. No. Porque el Espíritu de Dios no produce un éxtasis en tu carne, en tu cuerpo. Lo que produce el Espíritu Santo es gozo, es paz, produce temor a Dios, produce el obedecer a Dios, produce el ser fiel a Dios, produce todo aquello que es sagrado, santo y aceptable a Dios. Voy a ir más profundo de lo que enseñamos la última vez. Si una manifestación que usted ve de alguien en el altar no produce una transformación como lo hizo con Isaías cuando vio la gloria de Dios, como sucedió con Daniel, como sucedió con Juan en la isla de Patmos, si no produce en ellos una transformación, un temor como lo que produjo, mire, los tres efectos que produjo en Isaías, en Daniel y en Juan fueron los mismos. Un temor hacia Dios. Dios mío, ya estoy muerto. Siendo yo ¿qué? Impuro. He visto ¿qué? Al Dios santo. Si una vida que supuestamente tiene un éxtasis espiritual aquí en el altar y no es transformado, no se le ven los frutos, déjeme decirle,
que no fue el Espíritu de Dios que hizo nada ahí. ¿Está escuchando? Algo que lo va a escuchar usted también por primera vez. Estos éxtasis que tuvieron, en este caso Isaías, Daniel, el apóstol Juan, ¿cuántas veces lo tuvieron? Una sola vez. Pero el cristiano pentecostés quiere en cada culto sentirlo. Usted ve a Juan diciendo, o a Daniel, Señor, quiero tener otro éxtasis igual. No, solo tuvo uno. No vinieron por otro, ni por otro, ni por otra dosis. El Espíritu de Dios no te da dosis y dosis y dosis. El Espíritu de Dios, dice la palabra para la iglesia del Señor, usted y yo tenemos que continuamente estar llenos de Dios. Y eso es lo que vamos a explicar más a ratito, cómo continuamente seguir ¿qué? Con esa llenura. Porque en usted, dice Pablo, ya está el Espíritu de Dios. Usted ya es templo y morada del Espíritu Santo. Mire la ventaja de la iglesia a los 120. Usted no tuvo que ir al aposento alto. En usted ya está el Espíritu de Dios. Usted ya ha sido sellado con el Espíritu de Dios. Que tengo oídos para oír. Verso 2 dice, y todos estaban ¿qué? Sentados. Entonces la obra del Espíritu no es manipulada. Amén. Que muestre a alguien de los que supuestamente Dios los usa con fuego y poder, unción, como ellos le llaman, que lo prueben a hacerlo con la iglesia sentada, a ver. ¿Está escuchando? Sin ellos decir nada, sino que ellos que se queden callados, a ver qué hace el Espíritu de Dios. Ahí se quedan sentados. Porque el Espíritu de Dios ya no va a volver a hacer lo mismo que allá en el aposento alto. Ya no va a volver a hacer lo mismo. ¿Está escuchando? Entonces por eso que ese ruido que hizo Dios lo quieren imitar con el ruido del micrófono, con el ruido de la bocina, con el ruido de la tambora, con el ruido y hermano, es triste. Porque ¿quién hizo ese ruido ahí ese día? Dios. Y no lo hizo Dios para hacer ruido. Dios no es ruidoso. Escuche esto. Él lo hizo por un propósito y como ya lo explicamos, ese día se celebraba la fiesta de Pentecostés, que para los judíos es como allá en mi pueblo cuando llega la rueda Chicago, la montaña rusa y todo el mundo está embelesado en la feria. Para los judíos era una gran fiesta, es una gran fiesta hasta el día de hoy. Entonces Dios tuvo que hacer un ruido para llamar la atención de las personas, para que ellos también fueran testigos de lo que el profeta Joel profetizó. Porque no hubiera tenido, escuche bien, mucho testimonio si solamente los 120 hubieran sido testigos. Pero ahora, al hacer Dios eso, ahora tiene Dios testimonio de que lo que prometió lo cumplió delante no de 120, sino de muchas más personas. Por esa razón hizo Dios ¿qué? Ruido, ¿me está escuchando? Por eso ve que cuando vino el Espíritu de Dios sobre los gentiles, Dios ya no hizo ruido, ya no hizo estruendo, ni aparecieron llamaradas de fuego sobre la cabeza de los gentiles, porque eran gentiles los que estaban con Pedro. Amén. Dice que Pedro estaba predicándoles, y así predicándoles, ellos por primera vez, ¿qué dice? Fueron llenos del Espíritu Santo, sentados también. ¿Qué aprendemos ahí? Que no fue manipulación de Pedro, fue otra vez obra ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Es como cuando tú estás en tu casa y de repente empiezas a meditar en algo glorioso de Dios, de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y de repente tú empiezas a llorar y a darle gracias, dale gracias. Esa es una obra de Dios. Nadie te está manipulando, ¿sí me explico? Es una obra del Espíritu.
Hay veces que no aguanto, no soporto cuando estoy leyendo la palabra y empiezo a llorar. ¿Sí me explico? Y nadie me está ahí recibe, recibe, recibe. No, es el Espíritu de Dios que me está ministrando. ¿Me está escuchando? Pero no caigo al piso, no me quedo ahí inconsciente. ¿Me está escuchando? Pedro no se quedó inconsciente, ninguno de los 120 quedó inconsciente. Todos estaban 100% conscientes, así como usted ahorita está consciente de lo que usted es y dónde está usted. ¿Está escuchando? Tengamos cuidado con los espíritus engañadores, porque esos son los que dejan inconsciente a la persona. Amén. En Marcos 9 aparece el caso de un joven que el espíritu inmundo, ¿qué hacía? Lo tiraba ¿a dónde? Al piso. Lo golpeaba contra la pared. ¿Está escuchando? El Espíritu de Dios no hace eso. Llegó Jesús y todo eso terminó. Todo ese descontrol. Porque el Espíritu de Dios trajo orden al universo, trae orden al Hijo de Dios también. Verso 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Cada uno de ellos significa que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos, ¿qué dice? Del Espíritu Santo. Escuche bien, aquí se elimina la teoría que a mí me enseñaron que el cristiano es bautizado con Espíritu Santo y también con fuego. Aquí no dice que fueron llenos con fuego. ¿Está escuchando? Fueron llenos del Espíritu Santo. Porque el bautismo de fuego, mi amado hermano, es para los impíos, los hijos del diablo. Amén. Ese va a ser el castigo que Dios, Jesucristo, le va a dar a los impíos. Los va a bautizar no con el Espíritu, sino con el fuego. ¿Qué va a hacer Jesús? Los va a sumergir en el agua de fuego. Nadie se escapa de un bautismo de Jesús. El Hijo de Dios es bautizado por Jesús. Amén. Con el Espíritu. Y el impío también va a ser bautizado por Jesús, pero no va a ser en el Espíritu o con el Espíritu, sino ¿dónde? En el agua de fuego. Que tengo oídos para oír. Oiga. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. ¿Quién daba las lenguas? El Espíritu Santo. No era manipulación, nadie estaba hablando la lengua que el otro estaba hablando, sino que el Espíritu les daba a cada uno lo que el Espíritu de Dios les quería dar. ¿Se da cuenta? No son lenguas aprendidas como las de hoy, que todo lo que usted oye en una televisión, una radio, lo mismo están repitiendo como los pericos. ¿Está escuchando? Es el Espíritu de Dios les daba que hablases. Mire, hermano, sea sincero con Dios. Si el Espíritu de Dios no se la da, no se preocupe. Amén. Que con los dones nadie entra al cielo. Con los frutos del Espíritu, sí. Amén. Con gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, con fe, con eso sí se entra al cielo, pero con los frutos, con los dones no. ¿Quiere que se lo explique por qué? Saúl tenía el don, pero mire, con todo y don se perdió. El Espíritu de Dios se fue de él. El don quedó. Cuando pasa en medio de los profetas, ¿qué dice? Empezó a profetizar. O sea, el don estaba ahí, pero el Espíritu de Dios
Dios ya no estaba con él. Por eso que el don no salva a nadie, porque el don es un regalo. Es un regalo. Usted regala algo a alguien, aunque después le haga una a usted ya no le puede quitar para atrás. Es un regalo. Eso no se puede quitar. Amén. Mire, otro caso, como el caso de Absalón, Sansón, hombres que recibieron dones de Dios, pero fueron desobedientes. ¿Está escuchando? Que el don no salva a nadie. Los frutos del Espíritu sí dan testimonio de que eres hijo de Dios. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No dijo por los dones, por los frutos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿quién da las lenguas? El Espíritu Santo de Dios. ¿Me está escuchando? El Espíritu Santo de Dios. Otra cosa que debemos de tener aquí es que a mí me enseñaron desde pequeño que la evidencia, la prueba de la llenura del Espíritu Santo en un cristiano es que hable lenguas. ¿Está escuchando? Cuando el mismo Pablo dijo, ¿hablarán todos lenguas? No, porque los dones no todos los van a tener. O sea que si usamos la regla general de que un cristiano debe hablar lenguas para ser lleno del Espíritu Santo, entonces, tomando en cuenta que el hablar en lenguas es un don, entonces esa persona por ley tiene que tener el don de ciencia y el don de hacer milagros. Entonces tiene que ir al Bentao y sanar a todos los enfermos. Si usamos esa regla que ellos están usando de interpretación. ¿Está escuchando? Que si el hablar en lenguas es la señal de una persona llena del Espíritu Santo, entonces, como el hablar en lengua es un don del Espíritu, entonces esta persona debería tener los otros 8 dones más. Entonces no debería estar trabajando donde está trabajando, debería andar sanando y levantando a todos los muertos que están en los sepulcros. Porque uno de los 9 dones era ese, el don de milagros y el don de sanidad. Y espérese que entremos a los dones, eso está más profundo todavía. Porque de los dones se ha hecho un mercadeo esto. Venga y reciba su milagro. Y la verdad, no reciben los milagros. De 10,000 sanan unos 10, 20. Y de esos 20, 15 milagros te quedan dudas todavía si fue de Dios o no fue de Dios. ¿Me explico? Porque ni uno de esos milagros se puede comprobar instantáneamente como los milagros de Jesús, que eso sí se comprobaban, ¿qué? Instantáneamente. Un hombre de la mano seca, ahí la gente, la multitud miraba la mano seca y delante de sus ojos la mano seca empezaba a moverse, empezaba a agarrar color, empezaba la sangre a fluir. Eso es poder de Dios. No los milagros que muchos forzadamente certifican a la persona. ¿Verdad, hermana, que ya no le duele? Y pues aquella hermana con pena le dice que no, aunque siente el gran aguijón de dolor. Peca él y hace pecar a la pobre hermanita. La hace mentirosa. ¿Y los mentirosos a dónde van? Yo le dijera la verdad, ¿sabe qué, hermano? Siento el mismo dolor. Pero mire cómo la iglesia es de las más mentirosas. Por eso es que ellos siguen haciendo eso. La iglesia tiene la culpa, no ellos. ¿Sabe por qué siguen habiendo falsos profetas? Porque no hay hombres y mujeres valientes que se paren y les diga, eso no es de Dios y no lo vamos a admitir en este lugar. Eso es mentira del diablo. Y alguien dijo, pastor, vamos a ver a un evangelista que convierte la botella de agua en aceite. Mira qué poder de Dios. Y yo, para eso me voy al circo mejor, digo yo.
hacen mejores milagros ahí. Los changos se tiran de aquí para allá y de acá para allá. Está mejor ahí. ¿Qué gano yo para ir a ver a alguien que va a convertir una botella de agua en aceite si eso los magos lo pueden hacer también? Eso los brujos lo pueden hacer también. ¿Qué gana Dios con eso, pues? ¿Y qué gana usted con eso? ¿Qué grado de espiritualidad usted alcanza con ver eso? ¿A qué nivel de consagración lo lleva eso? Con razón dice la palabra, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Lo engañan en la política, lo engañan en su nación, lo engañan en la escuela. Le dicen que vino el chango y se lo cree. En serio. Lo engañan en la carnicería, le hacen pasar carne de gato por... Y ahora todavía termina siendo engañado en la iglesia. ¿Por qué cree usted que Dios tiene reservados los mayores castigos sobre la falsa iglesia? Dios tiene reservados los mayores castigos sobre la falsa iglesia mundial. Dice que Él derramará el ardor de toda su ira, la copa de su ira sobre esa iglesia falsa. Porque ellos son los responsables ¿de qué? De todo el engaño que se le ha hecho al mundo entero a través de falsas enseñanzas. Yo no tengo nada que ver ahí, mi deber es amar y perdonar. Pero Dios dice que le va a dar su merecido juicio por engañar, manipular, en falsedad. Y aquí van a ir incluidos también predicadores cristianos que por amor al dinero torcieron también la palabra del Señor. Amén. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Quién da las lenguas? Espíritu Santo. Pero mire cómo se lo cree el cristiano. Hermana, escuche cómo hablo yo lenguas, repítalas, apréndalas. Dos señoritas de aquí fueron a una universidad cristiana en Dallas a dar hay un momento donde ellas abren las puertas como un open house. Y fueron y regresaron, pero casi llorando. Porque en ese open house la llevaron a un cuarto, a un salón y le dijeron, ¿cuántos de aquí todavía no han hablado lenguas? Y pues ellas dos levantaron las manos. Y otros más que iban de otras ciudades. Y les pasaron a otro cuarto. Pensaron ellas que les iban a dar una enseñanza, ¿verdad? Acerca del Espíritu Santo. No. Dice, repitan con nosotros cuando contemos la de 3. Y ustedes van a salir de aquí hablando lenguas. No, hombre, ella dice que se salieron en el momento. Por lo menos están bien instruidas. Más que muchos adultos de 40 años para arriba. Así que ellas mejor se salieron. ¿Está escuchando? Hermanos, esa clase de experiencias no te va a cambiar ni te va a transformar. Ojalá tuviera unos minutos más usted para que usted pudiera aprender qué es lo que lo va a transformar. Y lo va a hacer verdaderamente un verdadero hombre, una verdadera mujer de Dios. Amén. En la palabra de Dios, Dios siempre nos habla que Dios debe ser adorado, honrado con nuestra mente, en una manera ordenada, con dominio propio. Esa es la manera, mi amado hermano, que Dios acepta nuestra adoración. Le voy a dar unos versículos para que se lo lleve para su casa. 1 Corintios 14:33, Colosenses 2:5, 2 Pedro 1:5 al 8. Amén.
¿Está escuchando? Mire, esta iglesia del aposento alto fue llena y usted no va a leer que regresó al siguiente día por otra dosis. No regresó al siguiente día por otra dosis. ¿Por qué? Porque ahora el mandamiento lo vamos a leer ahorita para la iglesia. Efesios 5, por favor. Verso 18. Efesios 5, 18. Me avisa cuando lo tenga. Efesios 5, 18. ¿Lo tiene? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Mire lo contrario de lo que... ¿Qué es lo que hace una persona cuando está llena de vino? Cuando está embriagada de vino. ¿Habla loqueras? Sí, claro que sí. Una persona que está borracha, puras tonteras habla. Y un día quise evangelizar a un borrachito, hermano, y lo único que hice fue perder mi tiempo. ¿No le ha pasado a usted eso? Le sale con lo mismo y lo mismo y lo mismo. Usted ya le explicó y no le entra nada. Una de las causas número 1 de accidentes en ese país es el alcohol. No os embriaguéis con vino, porque eso es lo que produce tonteras, desenfreno, pierde el dominio propio. Por eso los policías cuando paran a un borracho, ¿qué lo hacen? Caminar así, ¿verdad? Bueno, por lo menos, miren, no estoy borracho. Lo hacen toda esa clase de pruebas. Hay gente que no está borracha y tal vez padece de nervios y va a temblar. Entonces por eso viene y le hacen el otro chequeo. Amén. Entonces, eso es lo que provoca el vino, la cerveza, el alcohol. Desenfreno, no hay dominio, ¿qué? Propio. Entonces, vea, Pablo pone como siempre las cosas de Dios, ¿verdad? Lo opuesto, cielo y luego ¿qué? Infierno. Dios, el diablo. La vida, la muerte. Aquí viene Pablo y hace lo mismo. Lo que causa la borrachera, descontrol, desenfreno, y mire lo que causa el Espíritu Santo. Mas sed llenos, ¿qué dice? Del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos. ¿Puede un borracho cantar salmos? No. ¿Puede una persona que se ha caído y ha perdido su conciencia en el piso, en un culto, puede cantar salmos? No. Y muchos falsos maestros han malinterpretado este versículo. ¿Y sabe cómo lo han interpretado? Hermanos, vénganse y emborráchense con el Espíritu Santo. ¿Dice eso la Biblia? Pablo está hablando lo contrario de lo que causa la borrachera. La borrachera causa descontrol. El Espíritu Santo causa control en tu vida. No aplauda todavía. Y mire qué clase de control. La Biblia dice que y Jesús, Lucas 4, lleno del Espíritu Santo, fue conducido por el Espíritu al desierto. Y no vemos que Jesús le dijo: mira, Espíritu Santo, yo estoy borracho acá. Espérame, estoy en éxtasis. Porque el Espíritu de Dios no causa descontrol en un ser humano. Y dice la Biblia que Esteban estaba recibiendo las pedradas en su cuerpo, libro de Hechos. Y dice la Biblia que estaba lleno del Espíritu y bien consciente, porque le dijo a Dios: Padre, no les tomes en cuenta ese pecado.
No dice ahí la Biblia, y no podía hablar Esteban porque los labios se le empezaban a mover y la lengua y no sabía qué decir. Juan el Bautista, desde que nació por Dios, por gracia de Dios, fue lleno del Espíritu Santo, y nunca usted ve a Juan el Bautista perdiendo el control. Bien controladito se comía la miel. ¿Está escuchando? Y ese estaba lleno desde que nació. Ese no tuvo que ir al aposento alto. Es como aquellos que dicen que si no fue bautizado no puede ser salvo. Oye, ¿no ha leído la Biblia usted? Que el ladrón en la cruz no fue bautizado y llegó directamente al paraíso de Dios. No es el bautismo que salva, es Jesús. Bautismo es un acto de obediencia, pero no te salva. Quien salva es Jesús. ¿Cuántos millones de hijos de Dios no fueron bautizados? Moisés no fue bautizado y él está más cerca que nosotros. Usted y yo tenemos que pelear la batalla todavía de la fe, y ellos ya la ganaron. Y usted le va a reclamar a Dios porque ellos no se bautizaron y ellos no van a ser salvos, por favor. Imagínense, así hay tanta doctrina ridícula hoy en día, que si no se bautizó en el nombre de Jesús no es salvo. O sea que el bautismo es más poderoso que Jesús. ¿Sí me explico? Es como que yo dijera, los que no se graduaron de abogado no la van a hacer en este país. No necesariamente. Hay otros que ni lo son y sí la hacen. Así es la vida eterna. Porque solo en uno hay salvación, dice. Solo en Jesús. No dice, y en el bautismo hay salvación. No, Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado. ¿Creer en quién? En Jesús. El bautismo es simplemente el paso de obediencia. Que si amas a Jesús, amas la palabra te va a decir, vaya y bautícese. Amén. Pero no es que ese va a ser el sello de garantía de su salvación. No, su garantía es Jesús. Él es la garantía de salvación. Amén. Esto se está poniendo más bueno. Entonces, ¿qué dice? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay ¿qué? Disolución, desenfreno, falta de control, etcétera, etcétera. Antes bien, sed llenos del Espíritu, porque usted nunca en la Biblia va a leer que una persona llena del Espíritu actuó igual que un borracho. Jamás. Jesús lleno del Espíritu, un joven bajo control, bajo dominio, todo lo que decía, lo que hablaba, cómo se comportaba. ¿Me está escuchando? Eso es lo que causa el Espíritu de Dios en la vida de alguien, un control total, a diferencia del borracho. Amén. El borracho se mete la mano en la bolsa y piensa que tiene dinero y no tiene nada. ¿Está escuchando? Entonces tenga cuidado usted cuando un espíritu lo quiera usted inducir o conducir a un éxtasis, que no le vaya a producir lo que el Espíritu de Dios produce, que es gozo, amor, paz. Si no le produce eso, tiene que reprender ese espíritu. ¿Está escuchando? Tiene que reprenderlo. Si ese espíritu no le trae paz, no le trae gozo, si ese espíritu no lo está transformando, no le está ayudando a acercarse a Dios, usted tiene que reprender todos esos espíritus. Así haya puesto las manos el mejor predicador. ¿Está escuchando? Porque gran mayoría de esas unciones vienen del África, con mezcla de India, de la India. ¿Está escuchando? Usted sabe que de ahí no viene cosas buenas. Todo el conjunto de brujos y dioses que se adoran en esa nación. El que tenga oídos para oír, oiga. Amén. Dice, mas sed llenos
Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿De qué manera? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando ¿a quién? Al Señor. Aquí yo bien podría hacer una conferencia de unas 5 o 6 horas solo en este versículo. ¿Sabe por qué? Dios no va a aceptar ningún cántico o alabanza que no vaya dirigido a Él. Cántico que va a exaltarte a ti, olvídate, mejor vete al mundo y cántale. ¿O no dice aquí el contexto eso? Para empezar, el cántico tiene que ser espiritual. Por eso aquí el canto del buey que se fue a la barranca no cabe aquí. Porque aquí dice claramente, cantando y alabando ¿a quién? Al Señor. El cántico debe ser dirigido ¿a quién? A Dios. Si traen 1000 cantos ahorita de los de hace 10 años para acá, 990 y tantos quedarían fuera. Porque no todos van directo al Señor. Y no quiero empezar cantando porque muchos se van a enojar conmigo. Tiene que ser cántico espiritual que alabe a Dios, no alabe su emoción. Un hermano un día me dijo, ay pastor, canta este canto que a mí me gusta. No, le digo, canta un canto que le guste a Dios. Si quiere un canto que a usted le guste, espérese que llegue a su casa, que su esposo le cante. Ahí el que a usted le guste. Pero aquí en la casa de Dios, en tu vida, en tu carro, en tu trabajo, si tú eres espiritual, vas a cantarle a Él, a Dios. ¿Y por qué, pastor? ¿Quién te da la vida? ¿Quién te da la salud? ¿A quién le debes cada segundo de tu vida? ¿A quién le debes el respirar? ¿A quién le debes el hablar? ¿A quién le debes el caminar? ¿A quién sino solamente a Él? En mi vida la gloria es para Él. ¿Sabe? Lo que ha causado el que la iglesia del Señor desde hace 40 años para acá, en la mayoría no canten cantos espirituales, ¿sabe qué ha producido? Ha producido artistas cristianos y no hombres de Dios. Ha producido artistas y no hombres temerosos de Dios, amorosos de Dios. Les importa más la fama y el dinero y no adorar a Dios. David no tuvo que ir cantando de nación en nación para que Dios lo bendijera. Él fue fiel en su casa y ahí lo bendijo Dios. Ahí fue cantor, ahí fue músico, ahí lo bendijo Dios. Preocúpate por alabar a Dios y ahí va a ver lo que Dios va a empezar a hacer en tu vida. El problema es que hemos sacado a Dios de los cantos. Y nos hemos ido a cantar cantos híbridos como los carros de hoy en día que son mitad gasolina y mitad electricidad. Entonces, hoy al músico cristiano le conviene que el canto no se parezca tanto espiritual ni tampoco tanto del diablo, ¿verdad? Tampoco un arco corrido, pero más o menos que se encuentren a la mitad. Me robaste el corazón. Y muchos maridos cristianos a su esposa le están cantando ese canto.
porque se vale usarlo para los dos lados, porque no está definido para quién es. El canto debe ser 100% espiritual. Por eso lo que se ha perdido hoy ha sido el Espíritu de Dios. Y como se ha perdido, tenemos que maquillarlo con algo que se parezca. Pero nunca va a ser lo original. ¿Sabes? Mi padre todavía me cuenta cuando un borrachito llegó a esa iglesia imagínate, hace como unos 50 y tantos años, 60 años. Una sola lámpara alumbraba todo el templecito, sencillo. El techo no era como este, era de palma de coco. Y el borrachito le pidió al pastor el micrófono. Y como el pastor no se lo dio, él vino y dijo, bueno, pues los voy a dejar en oscuras a todos. Y sacó su machete. Todos los campesinos andaban su machete aquí. Sacó su machete y cortó el lazo. El lazo se partió en el momento que le dio, porque eso sí tenían ellos, filosos. Cortó el lazo de un solo, pero la lámpara se quedó flotando en el aire. Esos hermanos no tenían toda la tecnología que usted y yo tenemos en nuestra casa, en nuestro hogar. Pero estos hermanos se reunían, como dice Hechos 2, unánimes, juntos, en comunión. Y por eso cuando ellos se presentaban ahí, el Señor se complacía de estar ahí en medio de ellos. Que tengo oídos para oír. Oiga. Muchos dicen, ¿por qué Dios no hace tantos milagros como antes? Por la misma falsedad. El mismo engaño, la misma maquillada del Espíritu Santo. Dios sigue haciendo milagros. El poder de Dios no se desgasta. Los que hemos cambiado somos nosotros. Por eso hoy miren, las campañas tienen que hacer un montón de cosas, hermano. Las iglesias tienen que ir al banco, no sé qué, a pedir ayuda. Tienen que pedir a tal compañía de que vende bicicletas y motos para que les ayuden para la campaña, mi amado hermano. Y ellos se ven forzados a tener que poner toda la propaganda de ellos en el altar. Pero así quieren al Espíritu de Dios. Cuando es tiempo de política, le dan chance a los políticos a que suban al lugar santo de Dios. Y así quieren al Espíritu de Dios en sus vidas. ¿Está escuchando? El Espíritu hasta el día de hoy se llama Santo. Hasta el día de hoy. Entonces, como no tienen al Espíritu Santo de Dios originalmente, por eso es que se vinieron inventando estas otras corrientes, olas. Porque estas olas de supuesta unción no requieren de temor a Dios. No requieren de obediencia a Dios y a la palabra. En esta nueva corriente se vale todo. Con que la iglesia crezca es lo que les importa a ellos. Porque ellos saben que el ser humano es el más emocional que existe. Entonces ellos le dan algo que a usted sienta rico. Algo que usted en su alma sienta chévere. Por eso es que agarran los mejores músicos, aunque sean los más impíos y los más rebeldes. ¿Está escuchando? Ahí no hacen background de nada, no les importa testimonio de nada. Con que toquen lo más bonito. Y es por eso que tenemos lo que tenemos. Por eso ahora cualquiera supuestamente recibe la unción ahora. Sin ser obediente, sin ser santo, sin ser fiel. Mas cuando la palabra de Dios a mí me dice lo contrario. Los que son llenos del Espíritu Santo, ¿cuáles van a ser sus frutos? Van a cantar, ¿qué? Himnos y cantos espirituales.
Y esos cantos van a alabar exclusivamente ¿a quién? Al Señor. ¿A quién? Al Señor. ¿Cómo se da cuenta usted que alguien está lleno de Dios? ¿Cómo se da cuenta usted que una mujer está llena de Dios? Está alabando y está: alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Pero mire las hermanas de hoy, están lavando. A ver quién me mandó texto ahorita. Eclesiastés 12:2 dice: todo tiene su tiempo. Hay tiempo para checar su face. Pero usted quiere a Dios, quiere el Espíritu Santo. Ahí está en Efesios. Los que verdaderamente, dice Pablo, están llenos de Dios, así los vas a conocer. Van a estar ¿qué? Continuamente cantando, alabando al Señor en vuestros. Me gustaba cuando era niño yo, y de repente me metía en las algodoneras cuando estaban cortando algodón, y escuchaba a todos los cristianos cantando coros, hermano. Qué hermoso se oía eso. No digamos cuando se reunían en la iglesia. Imagínense, ¿usted sabe lo que es cortar algodón? Hermano, eso le raspa a uno todo. Están más filosos que las garras de un gato. Le raspa las bellotas del algodón, y aparte el sol le está cayendo, pero nada, qué bueno que sol de 90 grados, 100 grados. Ahí donde yo soy, 110. Pero qué bonito se oía eso, esas personas en todo ese calor, en todo ese cansancio, y aparte de eso llevan el costal de algodón arrastrándolo, amarrado. Mientras van cortando lo van echando, van cortando lo van echando. Amén. ¿Y están qué? Alabando al Señor. Así es como te das cuenta cuando alguien, dice Pablo, está lleno ¿qué? Del Espíritu Santo. Número 2, verso 20. Dando siempre gracias por todo a Dios. Una persona llena del Espíritu Santo siempre va a estar agradecido. ¿Te cayó pepino en el plato? Gracias, Señor, por el pepino. Solo las mujeres dijeron amén. ¿Y los hombres? Agradecidos por... Mire, a Pablo le caía un latigazo y él le daba gracias a Dios. Habacuc, ¿qué dice? No había leche en la refri, y él que dice: yo como quiera voy a alabar a Dios. Ahí te das cuenta que alguien está lleno de Dios. ¿Cómo sabes que Job estaba lleno de Dios? Dice: bendeciré el nombre del Señor. Después de que se le hayan muerto 10 hijos y todas sus riquezas. Hoy la gente piensa que está llena de Dios porque habla lenguas. Eso no dice la Biblia. Ahí claro dice Pablo quiénes están llenos del Espíritu de Dios. No menciona a los que hablan lenguas, porque el hablar lengua es un don, un regalo. Una persona puede estar en el pecado más grande y hablando lenguas. Por eso Jesús dijo en Mateo 24: muchos en aquel día me dirán ¿qué? Bueno, habrán muchos falsos maestros, se levantarán muchos engañadores, y a muchos de estos Jesús les dirá, ¿qué dice? En mi nombre, en tu nombre, Jesús, le dirán estos a Jesús: echamos fuera demonios, sanamos enfermos, ministramos en tus dones. ¿Qué le dirá Jesús? Yo ni siquiera los conozco. O sea, los dones no te llevan a ningún lugar. Porque, ¿sabe por qué? Los dones son para ministrar en la obra de Dios. Amén. Si tú vas a una nación, China, llames China, África, no sabes hablar el idioma, ahí Dios te da el idioma, sin que hayas aprendido chinés. Amén. Eso sí, es la única vez que vas a hablar chino, solo para esa ocasión.
¿Está escuchando? Es la verdad. Es la verdad. ¿Está escuchando? Entonces, número 2, dice, dando siempre gracias. En otras palabras, una persona malagradecida no puede estar llena de Dios. ¿Está escuchando? Le voy a explicar por qué. Porque una persona llena de Dios, llena del Espíritu de Dios, va a reconocer la buena voluntad de Dios. Amén. Va a reconocer la buena voluntad de Dios. Y como sabes que estás en la voluntad de Dios, si te llevan para el foso de los leones, le vas a dar gracias, porque sabes de que algo glorioso va a ser Dios. De toda forma vas a dar gracias a Dios en todo. Ahí es cuando se desenmascara el que es y no es. Una persona mal agradecida, aunque salte, grite, no está llena de Dios. Porque solo los que están llenos del Espíritu pueden dar gracias, ¿qué dice? A Dios en todo. Número 3. Solo los que están llenos del Espíritu se pueden someter unos a otros en el temor de Dios. Aquí lo agarré como quien dice entre la espada y la pared. Solo los llenos del Espíritu de Dios se pueden someter los unos a los otros. ¿Sí sabe qué queda entender esto? Que si usted va a la carnicería y el carnicero le dice, mire, disculpe, haga otra línea por favor, usted vaya a decir, gracias, muchas gracias, aquí voy. ¿Ha visto cristianos usted así? Ay, Dios mío, ¿dónde están? Ahí se descubren que no están llenos de Dios. Así era la iglesia de Corinto, los cristianos de la iglesia de Corinto. Ellos creían que era la iglesia que, wow, la mamá de Tarzán de la ciudad de Corinto. Cuando llega Pablo, ¿qué le dice? Usted lo que son es una bola de carnales. Pero Pablo, ¿no ves todos los dones? Aquí hay profecía cada culto. Lo que aquí hay un gran desorden, le dijo. El que habla lenguas, las hable mejor en su casa. Pero aquí no las hable si no hay un ¿qué? Intérprete. ¿Qué beneficio? Dios, el Espíritu de Dios no va a hacer algo que no traiga beneficio a las personas. Aquí le dijo Pablo, si usted no se arrepiente, usted se va a ir al infierno. ¿Está escuchando? 21. El lleno del Espíritu se va a ¿qué? Someter. Amén, hermanos. Los unos a los. Cuando usted está en fiesta y ya está a punto de pagar, usted era el siguiente cuando la cajera puso el sign donde dice close. Disculpe, señor, es que me voy a ir a lonchar. Pues puede ser cola a la otra línea, y la otra línea tiene 13 personas. Y usted, como está lleno del Espíritu, dice, muchas gracias, Dios me está enseñando paciencia. Así dice usted, ¿verdad? Le da gracias a Dios porque está lleno del Espíritu, que es el segundo fruto de alguien lleno de Dios. Y aquí se está sometiendo. Yo le estoy leyendo la Biblia. Yo le estoy leyendo la palabra. Los frutos de alguien que está lleno de Dios. Alguien que aprende a someterse. Amén. Están repartiendo comida. Usted hizo su cola. Y de repente dice, hermanos, por favor, los que están de este lado pueden hacer cola allá al otro lado. Si usted está lleno de Dios, usted va a tener la paciencia de Abraham, que esperó 25 años. Mire, si amén, qué glorioso. Con eso me lo dice todo. Digo, si está lleno de Dios. Ahora, si está lleno,
de capricho, como decía mi abuelito. No, yo mejor me voy para mi casa, mejor me voy para las arandas a comer. ¿Qué está demostrando? Usted es una iglesia, usted es un miembro de la iglesia de Corintios. ¿Qué encontró Pablo ahí? Dice caprichos, encontró pleitos, contiendas, divisiones, hermano, todo lo que hace un mundano, lo mismo que hace un mundano. Pero ellos se creían la mamá de Tarzán porque hablaban lenguas, ahí habían dones, todos los cultos habían dones. Amén. Pero lo que menos había era el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu genuino de Dios es el único que trae estos, ¿qué? Estos frutos, estas evidencias. Le voy a dar un repasito de 1 minuto y termino. La mujer llena del Espíritu de Dios, dice el verso 22, porque es el mismo contexto. La mujer llena de Dios. Y qué bueno que aquí está mi esposa, aleluya. Y está su esposa también. La mujer llena de Dios, dice, estará sujeta a su propio marido. La mujer que llena de Dios. Es el mismo contexto que traemos. La mujer llena de Dios. Gracias a Dios yo no tengo ese problema. O pregúntele a mis hijos mejor. Imagínense, si tuviera ese problema, yo no estuviera aquí, hermano. En serio. Bueno, me quedara abajo y lo estuviera resolviendo. ¿Sí me explico? Si mi esposa no se sujetara, ¿para qué voy a estar aquí? ¿Predicando qué? Nada. Los varones no crean que solo es la mujer. Los varones llenos del Espíritu Santo, dice el verso 25, amarán a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Los varones llenos de Dios. Los mundanos que con membresía cristiana la van a insultar, la van a maltratar, la van a ver un cero a la izquierda. Cuando eran novios le compraban de todo y ahora pero ni siquiera la segunda la llevan. Amén. Los hombres llenos de Dios amarán a su esposa como Cristo amó a su iglesia. ¿Está escuchando? Los hijos llenos del Espíritu de Dios, dice el capítulo 6, verso 1. Aquí en español el capítulo 6 separa el capítulo, pero en el original no lo separa. Es la misma continuación de la llenura del Espíritu de Dios. ¿Está escuchando? Los hijos llenos de Dios obedecerán a sus padres. Joven, señorita que está aquí, si usted dice que tiene a Dios, ahí se va a dar cuenta. Si usted obedece a sus padres. ¿Está escuchando? Los padres llenos de Dios no van a provocar, ¿a qué dice? A ira a sus hijos, sino que los van a criar en disciplina y amonestación del Señor. No solamente los va a disciplinar, les va a explicar el por qué lo está haciendo. Amén. Los trabajadores, ¿cuántos aquí trabajan para alguien? Los trabajadores llenos de Dios, dice el verso 5, obedecerán a sus amos terrenales con capricho, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. Mire, señor Miguel, hoy usted no va a manejar esa máquina, le va a tocar aquella, y la más oxidada y la más lenta. Pero si usted es lleno de Dios, ¿qué tiene que decir usted? Ahí voy. Esto va a requerir de mí más dedicación, más concentración. Yo estoy dispuesto, acepto el reto. Si está lleno, si no está lleno de Dios, ¿sabe qué le va a decir? ¿Y por qué no mandas a Pedro que apenas tiene 3 meses? Yo tengo 10 años acá.
Hermano, usted no es un hijo del diablo, usted es un hijo de Dios. Usted tiene que marcar la diferencia. La diferencia. Para eso somos luz. Para alumbrar, dar el ejemplo, dar el testimonio. ¿Está claro esto, mi hermano? ¿Cuántos aquí son patrones en su compañía? Ustedes no se escapan tampoco. Los patrones, dice el verso 9, llenos del Espíritu Santo, no amenazarán a sus trabajadores. ¿Está escuchando? Haced con tus trabajadores lo mismo, dice, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de persona. Dice, no discrimine a nadie. Ahí termina. ¿Está claro esto? Y le quiero dejar esto para el siguiente día, porque esto va a estar más sabroso. Me llama mucho la atención la palabra ser llenos. La palabra lleno viene del griego pleró, con doble O, pleró. Y mire, este término, mi amado hermano, es usado originalmente en 3 sentidos, de los cuales aquí el apóstol Pablo le da gran uso significante acá. El primer sentido de esta palabra, lleno, es usado, mi amado hermano, en un barco que lleva una vela. ¿Usted ha visto los barcos que tienen vela? Que el aire los llena la vela, y cuando la llena, ¿qué? Es conducido por ese aire o por ese viento, ¿cierto? Entonces, así es una de las explicaciones en el original de ser lleno del Espíritu. Es como cuando el Espíritu de Dios llena a un hijo de Dios, mi amado hermano, y es conducido por el Espíritu de Dios. Es lo que dice en 2 Pedro 1:21, ser movidos por el Espíritu de Dios. Amén. Cuando está lleno del Espíritu de Dios, eres esa vela, eres ese barco que es conducido ¿por quién? Por el Señor. Esa vela o ese velero, el aire llena ese velero, y cuando lo llena, la vela o el barquito empieza ¿qué? A moverse de acuerdo a cómo el aire lo va ¿qué? Guiando o expulsando. Así es uno de los sentidos que da esta palabra pleró. Es como cuando el Espíritu de Dios te llena, tu vida va a ser conducida, propulsada ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Por eso usted ve que Jesús no iba donde Él quería, iba donde el Espíritu de Dios lo enviaba. ¿Cómo usted entiende que un evangelista es lleno del Espíritu Santo? Cuando este evangelista va a donde el Espíritu lo manda, no donde él quiere. ¿Está escuchando? Yo me encontré en Reynosa un día con una familia que siempre me hospedaba ahí. Y venía de predicar de México. Y me encontré con otro evangelista ahí en la casa, porque esta familia hospedaba siempre a muchos predicadores. Y este muchacho venía de México para Estados Unidos. Y le digo, ¿para dónde va usted? Para Estados Unidos, que Dios me llama para predicar allá. Y le digo, qué raro, le digo, porque yo vivo allá y me manda para México. La pregunta aquí es, ¿quién está siendo el velero conducido por el aire? ¿Quién es la persona aquí dirigida por el Espíritu de Dios? ¿Está escuchando? Que si yo vivo en Estados Unidos y el Señor me manda y me retemanda a México, y usted que es de México, a usted lo está mandando a Estados Unidos, uno de los dos está mal, o uno de los dos está siendo conducido en one way, en vía incorrecta. Pero aquí el sentido original,
La palabra pleró es como ese velero que es conducido por ese aire, es propulsado por ese aire. Y ese aire lo dirige. Así es el Espíritu de Dios cuando llena a una persona. Esa persona es movida por el Espíritu, no por los deseos, no por un sueño, no por la carne, no por el instinto natural, sino por el Espíritu. El segundo sentido tiene la idea de, no sé si usted lo va a entender, impregnación. ¿Sí sabe usted qué significa impregnación? En mi pueblo dicen empapar. Cuando algo se empapa de algo. Algo es impregnado de algo. Por ejemplo, si yo agarro un bote de perfume y se lo derramo a Wilson, ¿lo estoy impregnando de qué? De ese olor. Estoy empapando de ese olor. Entonces, ese es el otro sentido que da la palabra pleró, con doble O. Y una de las analogías naturales podemos usar como la sal, cuando es impregnada en la carne, para darle sabor o también para preservar la carne. Amén. En el momento que la sal impregna la carne agarra otro ¿qué? Sabor, o es preservada por la sal, que es otra de sus tareas de la sal. Así igual, cuando el Espíritu de Dios llena a una persona, cuando una persona está llena del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios lo impregna tanto como esa sal, como ese perfume, mi amado hermano, que de tal manera que esa persona solamente va a pensar lo que el Espíritu piensa, va a hablar lo que el Espíritu le permite, va a ir solamente a donde, yo no sé si alguien, aleluya. Sí, cuando está lleno el Espíritu, hay cosas que tú ves en la televisión y mejor prefieres cambiar de canal, porque estás impregnado de Dios. Estás impregnado. Y eso que estás impregnado no te permite ser partícipe o copartícipe de ciertas cosas que el Espíritu de Dios no le agrada o le va a ocasionar a él que se contriste. Hay gente que no le contrista nada ver UFC. ¿Sí sabe qué es eso, verdad? ¿O se está haciendo? Los hombres saben de lo que estoy hablando. Wilson sabe, ¿sí o no? UFC es ese nuevo supuesto deporte que se han inventado ahora, donde ya no es boxeo, sino que es con los pies y con las manos y con los codos y con todo, y chorrean sangre y todo. Cristiano que lo ve como si nada, no le contrista nada. ¿Por qué? No está lleno de nada. El mundano se goza con eso. Y el cristiano que no tiene a Dios también se goza con eso. Pero el que tiene a Dios, no creo. Imagínense estar viendo eso con su hijo. ¿Cómo cree usted que su hijo va a crecer? Va a crecer con ganas de pegarle a todo compañero en la escuela. Así es como, ¿sabe que han habido casos en Estados Unidos de que niños han matado a otros niños viendo WWF, la lucha libre? Niños han matado, practicando, jugando con su niño lucha libre y los han matado. Porque eso no es un deporte. ¿Qué deporte va a ser eso cuando se están haciendo daño el uno al otro? ¿Está escuchando? Jesús dijo, amaos unos a otros, no peleados unos a otros. Y hay del cristiano que con ciega locura paga $50 por ver eso. No se la va a ver conmigo, yo no soy nadie. Se la va a ver usted con Dios. Por mí usted puede pagar 1,000, pero usted se la va a ver con Dios. Porque un cristiano que está impregnado de Dios, yo recuerdo todavía de los evangelistas de los más antiguos que logré conocer.
Mientras se pone de pie y Jimmy pasa. Él decía esto, ¿sabes? Cuando me toca predicar, ni siquiera el periódico puedo leer. Y no es que sea pecado, decía él, pero es algo que en ese momento es un día tan consagrado a Dios ese día, dice que me toca predicar, que no puedo, que Dios no me permite ni leer el periódico. No sé si me logra captar, hermano. No es que sea pecado, pero es un momento tan glorioso. Es como cuando estás aquí en la casa, ¿verdad? Que aunque te dé tentación de ver el teléfono, ¿verdad? Que no lo puedes ver. Dios no te permite, porque tienes temor de Dios. Pero un cristiano que no tiene temor, viene y lo mira y manda texto y recibe texto. Ay, es que por si me llaman del trabajo, hermano, usted no puede servir a dos señores. Cuando está en algo de Dios, dele todo a Dios. El trabajo que se espere después del culto y usted le llama cuando usted salga. Respételo y ahí va a ver cómo Dios lo va a honrar. Si usted no lo honra, usted siempre va a ir afanado en la vida. Siempre va a andar así, afanado, afanado. Y al final no va a terminar haciendo nada. Al final de su vida, al final de sus años. Dios es ese viento que quiere conducir tu velero. Dios es esa sal que quiere impregnarte y darte ese sabor que necesitamos. Quiere que le dé el último sentido de la palabra pleró. Total control. Diga conmigo, total control. Cuando una persona está llena del Espíritu de Dios, Dios toma total control de esa vida y puede hacer cosas gloriosas y maravillosas. Y el ejemplo es ese guante del cirujano. Ese guante usted lo deja ahí solito. Ese guante se empolva, se ensucia y al final lo termina tirando a la basura. Pero si ese guante lo agarra el cirujano y se lo pone, la mano del cirujano llena el guante, ¿cierto? Y ese guante empieza a ser un instrumento tan usado que llega a alegrar a alguien que ese día tal vez estaba llorando de dolor. Y ese guante vino y fue llenado por la mano del cirujano y le sacó esas piedras en su vesícula que le estaba causando grande dolor. Y ahora esa persona que estaba en dolor ahora está sonriendo y gozosa. Imagínate lo que la mano del Espíritu de Dios podría hacer si tan solamente tú rindieras toda voluntad y todo control al Espíritu de Dios. ¿Me puede dar 30 segundos más? ¿Sabes por qué Juan el Bautista? ¿Por qué se habla tanto de Juan el Bautista en todo el mundo? Fue un hombre que pudo ceder todo control de su vida al Espíritu de Dios. Cuando vio a Jesús por primera vez, en vez de levantarse el cuello delante de Jesús, ¿qué dijo? Él es mucho más grande que yo. Desde ahora yo voy a tener que empezar a disminuir para que Jesús crezca para arriba. Ese joven que usted ven ahí, que tal vez nadie lo conoce, yo no soy digno ni de desatar las correas de sus zapatos. Yo nada más bautizo en agua, pero Él le dará un mejor bautismo. Él los bautizará con el Espíritu Santo. Por eso es que Juan el Bautista tuvo tantas victorias. Vio tanto la mano de Dios.
Porque Él pudo ceder todo control de su vida. Él pudo ser ese guante diciéndole a Dios: Señor, yo quiero menguar para que tú crezcas. Yo quiero cederte todo el control. Quiero vaciarme de mí. Quiero vaciarme de mis anhelos, de mis sueños, de mis deseos, para que tú me llenes completamente. Quiero sacar de mí, Señor, todo capricho, toda rebeldía, toda desobediencia. Quiero vaciarme todo de mí para que tú me puedas verdaderamente, libremente, porque mire, Él puede meter su mano en nuestra vida como el cirujano en el guante, si nosotros se lo permitimos. Él no va a forzar a nadie. Él lo hace solamente en aquella persona que, al igual que Juan el Bautista, diga: yo quiero menguar para que tú crezcas. Yo quiero humillarme para que tú puedas, Señor, hacer lo que tú quieras en mí.